Muy buenos días, gracias a todas y a todos por estar aquí en este ciclo de diálogos virtuales en Niñez Primero y quiero agradecer muchísimo que nos acompañe Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México y también, por supuesto, Fernando, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones y en particular hoy, Fernando, porque tú has estado investigando este tema y para nosotros es bastante valioso que un adolescente investigue los casos de niñez desaparecida, en el caso mexicano. Así es que vamos a invitarles a todas y a todos a que puedan usar las herramientas de esta plataforma Zoom y quienes se encuentran en Facebook, poder hacer sus preguntas y comentarios. Recordarles, por favor, que no compartan sus datos personales, o sea, su nombre y su correo electrónico, por un tema de seguridad digital. Sí, bienvenido y gracias por ponernos sus comentarios y el lugar donde, digamos, el país y la ciudad donde están, siempre nos alienta a saber desde qué estados y ciudades de América Latina y el Caribe estamos en este diálogo y animarles también a que este tema que es bastante duro y porque estamos hablando de proyectos de vida, pero también en este caso y es la idea reflexionar sobre por qué este crimen de lesa humanidad está creciendo en América Latina y cómo podemos, por supuesto, enfrentarlo. Así es que les agradecemos que estén acá. Nuestros colegas Christopher y Verónica, que están pues muy atentos en toda esta parte de comunicación, estarán recuperando también los comentarios. Así es que, pues, si les parece, vamos iniciando. Carla, tú tienes ya mucha trayectoria en este tema, eres una abogada, no hablaremos de tu currículum, no es el estilo acá, pero si ustedes la buscan por internet van a ver toda la trayectoria enorme que tiene Carla, además de una mujer fantástica, y tienes una gran tarea, o sea, México enfrenta una crisis de derechos humanos, la desaparición de personas se ha convertido en literalmente un tema gravísimo en el país, y obviamente niñas, niños y adolescentes también están ahí. Pero nos gustaría pues tener tus primeras reflexiones sobre este crimen de lesa humanidad y la mirada, por supuesto, de cómo el caso mexicano sin duda tiene una proyección también para América Latina, tanto en términos de aprendizajes como de riesgos. ¿Te parece si escuchamos, Carla? Claro que sí. Buenas tardes, buenos días todavía a todas, a todos. Gracias a Redim y a todos ustedes por la invitación y por estar aquí compartiendo experiencias. Entiendo que pues estamos hablando de toda la región latinoamericana. Disculparán la autorreferencia a México, ¿no? Pero en este momento me gustaría referirme a cómo estamos en México y que por supuesto se puede extrapolar a muchos otros países de la región, ¿no? A ver, yo creo que empezaría diciendo que ubiquemos, qué entendemos por una persona desaparecida, porque creo que ese es el primer punto que tenemos que tocar. Normalmente, cuando hablamos en derecho internacional de desaparición, se ha hablado y se ha desarrollado mucho más la desaparición forzada, es decir, aquella llevada a cabo por alguna autoridad, sea la que sea, ¿no? No me voy a dedicar a hacer explicaciones o discusiones jurídicas en este momento, pero sí creo que es importante que todos tengamos, todas y todos tengamos en el radar, ya lo hablamos en algún momento con Fernando, que en México, como se ha definido la desaparición, ¿no? Es de manera muy amplia en términos de que se entiende por persona desaparecida en México a toda aquella que esté ausente y que se presuma que haya sido víctima de un delito. ¿De cuál delito? Del que sea. Y esto sí creo que nos abre una ventana muy importante de discusión en materia de niños, niñas y adolescentes desaparecidas y desaparecidos. ¿Por qué? Porque puede ser no solo la desaparición forzada, víctima de desaparición forzada, que la hay, no solo por desaparición por particulares, que la hay, sino también podemos estar hablando de trata de personas, podemos estar hablando de sustracción de menores, ¿no? Y cualquier otro delito. Entonces, creo que es importante que ampliemos el concepto de desaparición. No es así en todos los países de la región, por eso lo digo, por eso hago referencia a México, pero creo que tendríamos que ampliar el espectro, ¿no? Incluso, por ejemplo, en México, un problema que tenemos ahí, pues muy en el radar y hemos hablado mucho con Redim, es el reclutamiento de niños, niñas, sobre todo de adolescentes, ¿no? Pero también de niños, sobre todo niños. Y en México ni siquiera está tipificado, o sea, no es aún un delito, no está tipificado como delito, aunque claramente es una grave violación a los derechos humanos, ¿no? El tema del reclutamiento.
Entonces, ahí es donde en México ampliamos el espectro de lo que es la desaparición de personas y en específico, en términos de niños, niñas y adolescentes, sí, desde la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en México, hemos identificado que hay un altísimo porcentaje de niños, niñas, adolescentes reportadas como desaparecidas, ¿no? Cerca de un 20% de las personas reportadas como desaparecidas son niños, niñas y adolescentes y que continúan desaparecidas. ¿Y por qué subrayo en el reportadas? Este es el número oficial, ¿no? Es decir, la información que desde las diferentes instituciones, fiscalías, comisiones, hemos recibido que esa persona está desaparecida. Pero claramente si nosotros hablamos con las familias, y como todos ustedes sabrán, pues sabemos que existe un subregistro, ¿no? Que mucha gente no denuncia una desaparición por desconfianza o por miedo a las autoridades. Nosotros desde la Nacional hemos hemos creado un mecanismo donde se pueda reportar una desaparición sin denuncia, ¿no? E incluso de manera anónima, para tratar, porque lo que nos importa a nosotros es saber a quién estamos buscando, ¿no? Sin importar si hay una denuncia o no. Eh, entonces, cuando digo reportadas como desaparecidas, es el número oficial, ¿no? Sabemos que puede haber mucho más. Eso por un lado. Y por otro, esto digo que son los que continúan desaparecidos, pero también tenemos la información de los que son reportados o denunciados como desaparecidos que posteriormente aparecen, sea en poco tiempo o en un tiempo más prolongado. ¿Por qué es importante tener toda esta información? ¿No? Porque nos permite, hablo pues desde el Estado, ¿no? Tener información suficiente para empezar a generar, ojalá, política pública de prevención, ¿no? Y entender los fenómenos. El hecho que una persona que haya sido reportada como desaparecida, que hay muchos niños, hay muchas, por ejemplo, adolescentes reportadas como desaparecidas y que posteriormente aparecen, nos permite identificar patrones sobre las razones por las cuales está sucediendo esta desaparición, ¿no? Que nos podrían llevar a varias hipótesis. Una de ellas, solo por poner un ejemplo, es la violencia familiar, ¿no? Por un lado. ¿Qué otra cosa hemos identificado en México, además de este doloroso 20% y gravísima violación a los derechos humanos con los niños, niñas y adolescentes? Que además hay ciertos picos, ¿no? Hay ciertos grupos etarios, grupos de ciertas edades que son aún más afectadas, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, es entre los 15 y los 19 años, ¿no? En el caso de los hombres es un poco más arriba. Sin embargo, si nosotros jalamos un poquito más el rango de edad, a una adultez joven, por ejemplo, hasta los 25 años, ¿no? Nos damos cuenta que quienes están siendo desaparecidas y desaparecidos en México es a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Se está desapareciendo de manera muy, muy alarmante a los jóvenes y a los niños, niños y adolescentes en México. Y aquí, pues, es importantísimo nosotros saber la información de por qué, ¿no? La pregunta, no solo saber quién, sino saber por qué. Porque sabiendo eso, pues vamos a tener mejores líneas e hipótesis de búsqueda, ¿no? Y así poder garantizar el derecho de toda persona a ser buscada, que es algo que desde la Comisión Nacional se está impulsando mucho de manera independiente a la obligación de investigar qué es lo que pasó, ¿no? Normalmente han ido estos dos, normalmente siempre se ha hablado de la obligación de investigar qué es lo que pasó y la búsqueda antes estaba metido acá. Nosotros desde la Comisión Nacional consideramos que son dos derechos autónomos que tienen que caminar de la mano. O sea, no depende la búsqueda de la investigación, sino que es un derecho autónomo paralelo que claramente tienen que caminar de la mano y que implica que las autoridades tomemos medidas específicas para buscarles, en este caso, a los niños, niñas, adolescentes. Tenemos obviamente diversas hipótesis, ya hablábamos
del reclutamiento, sobre todo en casos de adolescentes, hombres jóvenes, ¿no? Y hombres jóvenes, adultos jóvenes. Podemos, hipótesis sobre trata de personas, en el caso de niñas, niñas y adolescentes y de mujeres jóvenes, ¿no? También tenemos pues el caso de sustracción de menores. Y esas son como el contexto general. Terminaría diciendo, para darle espacio más bien a Fernando y a las demás personas a escucharles, que la propia ley en materia de desaparición en México, por impulso de la sociedad civil y de las familias, refiere un capítulo único, específico, para niños, niñas y adolescentes, ¿no? La ley es muy está dirigida o tiene un enfoque específico a los niños, niñas y adolescentes, y de hecho obliga al Sistema Nacional de Búsqueda a generar un protocolo específico de búsqueda de niños, niñas y adolescentes. Ese es aún un pendiente que tenemos en el Sistema Nacional de Búsqueda y que estamos trabajando en ellos, en este borrador de protocolo, para ojalá poder tenerlo a fin de año y poder contar con la experiencia y los comentarios de todas y todos ustedes que se dedican a este tema y construir juntos. Con eso terminaría, Juan Martín, para darle espacio más bien a mis colegas para que ellos hablen. Sí, muchísimas gracias, Carla. Me gustaría destacar o insistir en estos elementos que has planteado. La desaparición es un crimen de lesa humanidad porque no solamente daña a la persona y a su familia, sino literal a la humanidad en su conjunto al no saber o conocer el paradero de una persona, porque al quedar fuera de la protección de su familia o de una institución pública, puede ser víctima de cualquier hecho delictivo. Sus derechos quedan anulados o en vilo, y por eso es que se considera esto un crimen de lesa humanidad. Obviamente con niños, niñas y adolescentes adquiere una mayor gravedad porque tienen que ser protegidos y protegidas. Cuando lamentablemente aparece, como ya ha apuntado Carla, el crimen organizado u otras dinámicas, incluso también de violencia que pueden detonar la desaparición temporal, tienen todas ellas que tener una respuesta. Y destacar muy importante esto, Carla, que me parece que es un aporte que han realizado ustedes y particularmente tú lo has empujado mucho, el derecho de las personas a ser buscadas, porque se confunde y al final las familias de las víctimas lo que necesitan es encontrar a su familiar, incluso con todo el dolor del mundo, incluso sus restos, pero saber dónde está, porque de otra manera es lo que ya se ha considerado en psicología política o psicología victimal como una agonía permanente. No hay posibilidad de tener un duelo sobre la persona que desapareció, porque no sabes si murió, si está bien, si está sufriendo. Y por eso es tan importante recordar e insistir que es obligación de las autoridades realizar esta búsqueda inmediata en paralelo con la investigación, pero no se puede poner por encima el expediente sobre la persona. Y por ello este derecho tan importante. Gracias, Carla, por hacerlo visible. Comentamos que Carla va a tener que salir en algún momento, porque tiene otro compromiso de estos institucionales que todo el mundo podrá entender. Entonces, Carla, te agradecemos muchísimo. El tiempo que puedas quedarte será fantástico. Hay una pregunta por acá que nos hacen, si quizás antes de irte pudieras, si tienes cifras de personas desaparecidas, perdón, de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en 2019 y en lo que va de 2020. Justo les puse ahí el link, el vínculo electrónico a la versión pública, y aprovecho, ¿sí?, para el comercial, ¿no? La versión pública, digamos, cualquier persona puede entrar desde cualquier parte del mundo y pueden hacer, digamos, búsquedas por año, por fecha, por sexo, ¿no? Por fecha de desaparición, por edad de la persona, y entonces ahí se puede hacer digamos, el análisis por fecha entre específicamente 2019 y 2020, ¿no? Sí les puedo decir que en términos generales el porcentaje se mantiene, o sea, es aproximadamente el 20%, ¿no? Pero si quieren el número específico, está ahí aquí está el link arriba, donde me está contestando Jorge, aquí está la versión pública, lo vuelvo a poner. Sí, y si me permiten voy a ponerlo en pantalla para que lo puedan mirar. Se alcanza a ver, creo que en pantalla, ¿no? Está, este es el acumulado total de personas, de denuncias, de reporte de desaparición en el país desde la Guerra Sucia,
14 de abril del 64, si no me sé mal la fecha. Exacto. Y tenemos aquí 74.980 personas hasta el momento desaparecidas y no localizadas. Se puede agregar el tema de niños y niñas. Aquí aparecen más visualizaciones. En un ratito vamos a mostrar más las de infancia, si les parece. Pero sí, Carla, entonces no, solamente para compartir ahora esta información y si tienes comentarios al respecto. No, pues ahí está. Otra vez me vuelven a pedir la liga, se las vuelvo a poner ahí. Sí. Y bueno, sí decir que en general se mantiene el porcentaje, que es aproximadamente un 20%. Sin embargo, yo sí quiero hacer, digamos, insistir en jalar un poco, extender un poco la edad, digamos, a más allá de los 18 años, porque creo que nos permite visualizar en contexto la gravedad del fenómeno y de la crisis en materia de desaparición, que está dirigido a niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes, ¿no? Y lo que ese impacto tiene, entiendo que aquí ojalá haya más que abogados, ¿verdad? Y que no, y entiendo que hay pues expertos en las ciencias sociales, el impacto desde el punto de vista sociológico, político, psicológico, social en general, que tiene el hecho de que se esté desapareciendo la juventud, ¿no? Los efectos que eso tienen, y aquí teniendo colegas de la región en América Latina, pues nuestros amigos de Centroamérica nos podrán pues compartir su experiencia de lo que ha sucedido, ¿no? Con todo este grupo de jóvenes, ¿no? Hijos de, digamos, herederos o que vienen después de conflictos armados y la consecuencia que se tiene en la desaparición, no solo respecto de las personas desaparecidas, sino también, y creo que es un punto que olvidé referirme, que de las hijas y los hijos, niñas, niñas y adolescentes, también de las personas desaparecidas, ¿no? Y los efectos que eso tiene desde lo familiar, lo social, lo sociológico, lo político, ¿no? Entonces creo que ese es otro tema que si bien no toqué, ustedes lo tienen muy, muy claro, y que son estas dos vertientes, las personas jóvenes que están siendo niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes, adultos jóvenes que están siendo desaparecidos, y por otro lado, los niños, niñas, adolescentes, hijos e hijas de las personas desaparecidas y los efectos que la desaparición tiene en sus vidas. ¿No? Creo que con eso yo terminaría. Sí me tendré que retirar en un momentito, pero espero alcanzar a escucharles a alguno de ustedes y me ofrezco una disculpa por no poder quedarme todo el evento. Te agradecemos muchísimo, Carla, por el esfuerzo. Sabemos que la agenda está complicadísima y sobre todo el compromiso que tienes con las familias de las víctimas, y claramente confiamos que pronto tengamos resultados, sobre todo porque lo que se trata es de que esto ya no se repita. Suelo siempre decir que América Latina y el Caribe compartimos muchas cosas y tristemente estamos compartiendo más las problemáticas, entre ellos la desaparición. Aquí nos anota nuestra colega Janet Das, dice, aquí en Perú también tenemos un gran porcentaje de mujeres, niñas y niños desaparecidos, aparte de la búsqueda e investigación, ¿qué otras alternativas se proponen? Seguiremos conversando de ello. Gracias, Janet. Sí, sabemos de la denuncia que se ha venido haciendo por organizaciones de este incremento en Perú, y lamentablemente esto también está muy serio en Centroamérica. Colombia tiene mucha historia y nos ha enseñado bastante, y por eso es importante mirarlo siempre en una perspectiva latinoamericana y caribeña. Gracias, Carla, y por favor, con toda confianza cuando tengas que retirarte. Gracias. Y vamos a escuchar ahora a Fernando. Fernando es un adolescente que ha estado con nosotros en otros webinars, y comentábamos al inicio que particularmente nos encanta que esté aquí con nosotros, invitarle, porque él ha estado investigando sobre niñez desaparecida hace tiempo, y por supuesto que es muy importante que un adolescente más pequeñito, incluso antes de ser adolescente, ya estaba inquieto y preocupado por la desaparición de otros niños y niñas. Así es que pues has estado reflexionando y trabajando mucho sobre ello. Fernando, nos encantaría escucharte. ¿Cuál es tu mirada de este tema? Y bueno, por supuesto, agradecer nuevamente que estés aquí con nosotros. No, yo quiero agradecerte a ti, Juan Martín, por siempre invitarme y darme la oportunidad de exponer, porque mucha gente no me toma en serio. Un niño que hace con el tema de los desaparecidos, un niño no le debe importar, entonces te agradezco mucho de que me dejes exponer el tema aquí y todo.
junto con los demás. Yo preparé un PowerPoint, si pudieran compartir la pantalla para que lo pudieran todos ver. Por favor. Muchas gracias. Ok, bueno. Inicio diciendo que en México existen actualmente más de 12.755 menores de edad desaparecidos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de los cuales 55% son niñas y adolescentes, lo cual indica que el problema es enorme y hay un componente de género. Por eso, durante los últimos 4 años, me he dedicado a investigar el tema de desaparecidos. Y en cada una de mis investigaciones he descubierto cosas terribles, pero que tenemos que enfrentar este problema. En mi primera investigación, indagué si los niños conocían sobre este tema y si deberían conocer. Por eso apliqué 143 encuestas a menores de 9 a 15 años de edad en la Ciudad de México, en el Estado de México, Colima y Michoacán. Y a pesar de que 53% me dijo que sí sabía que la desaparición, afirmó que sabía que era la desaparición, solamente 2% supo definirlo. El resto la confundió con secuestro o con persona no localizada. El 86% dijo que sí le gustaría saber más sobre el tema, pero entonces el otro por ciento no le interesaba. También entrevisté a familiares de desaparecidos, entrevisté a organizaciones especializadas, al Centro ProDH, al obispo Raúl Vera, a la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, a Jan Jarab, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y a Emilio Álvarez y Casa. Y todos ellos me dijeron que era muy importante hablar de esta problemática con los niños. Por supuesto, sin morbo y de acuerdo a su edad. Descubrí en esa investigación que había muchísimos niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Y me di cuenta de la importancia de generar conciencia en la niñez y la adolescencia sobre este problema y también generar empatía. Porque yo hablaba con mis amigos y les decía, no, la desaparición es un problema muy grande. Y ellos me decían, ¿desaparición? ¿Qué es eso? Eso no existe. Estás alucinado, Fer. ¿Qué haces pensando en eso? No había empatía ni interés en este tema cuando es un tema muy fuerte y muy terrible. Diapositiva 2, por favor. Muchísimas gracias. Por eso mi siguiente investigación, en base a la anterior, fue sobre menores desaparecidos durante la perspectiva de 2006 hasta 2018. Fue para evaluar los protocolos de búsqueda si se aplican correctamente como dice la ley. Me ayudó mucho mi mentora, la doctora Ariadna Esteves. En esta investigación descubrí que no se aplican correctamente los protocolos por parte de las autoridades. Entrevisté a 5 especialistas en el tema: Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; María Elena Solís, directora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos; a Jan Jarab, otra vez, entonces alto comisionado por los derechos humanos de la ONU en México, y al maestro Daniel Zapico, también de la oficina del comisionado, y a Juan Martín Pérez, que hoy está aquí y me invitó, de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Por separado, todos me dijeron que los protocolos de búsqueda de los menores de edad fallan siempre en la aplicación por parte de las autoridades. Realicé una encuesta a 47 familiares de menores de edad desaparecidos y el 90% de los encuestados afirmó que no aplicaron de manera inmediata la alerta Amber. Y descubrí que hay un componente de género, ya que la mayoría de los menores de edad desaparecidos en México son niñas y mujeres adolescentes de 12 a 18 años. Sin embargo, pese a esta cifra espeluznante, 69% de los encuestados no conocen qué es el protocolo ALBA, que es el protocolo especializado para mujeres, niñas y adolescentes. Diapositiva 3, por favor. Muchísimas gracias. Resulta muy importante destacar que 79% de los familiares de menores de edad desaparecidos en México dijo que las autoridades no respetaron para nada el interés superior del niño y la niña, ni se adoptó un enfoque de género ni de pertenencia cultural durante los mecanismos de alerta temprana y búsqueda. Y todo esto viola claramente la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño. Al no implementarse bien los protocolos y ante la mala actuación de las autoridades en esos tiempos, la desaparición de menores siguió creciendo exponencialmente. ¿Por qué? Porque permaneció impune. Y el dolor de las familias sigue aumentando
y ellas mismas se vieron obligadas a realizar sus propias búsquedas e investigaciones, sin apoyo del gobierno. Y todo esto en un contexto de indiferencia social, revictimización y falta completa de empatía. Descubrí que una de las formas de detener la desaparición es de conocer por qué desaparecen, en qué circunstancias, en qué zonas, además de darle perspectiva de género en la investigación. Diapositiva 4, por favor. Muchas gracias. Por eso este año, en base a los resultados de la investigación anterior, investigué la desaparición de menores de edad con perspectiva de género y su posible relación con la trata de personas. Para saberlo, leí 13 libros e informes en inglés y en español sobre desaparición, trata y masculinidades. También realicé entrevistas a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, a la doctora Carla Quintana, que está aquí, comisionada nacional de búsqueda, a Eliana García, activista de derechos humanos y acompañantes de familiares de personas desaparecidas, y a Santiago Corcuera, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Por separado, todos coincidieron en la importancia de la perspectiva de género en la búsqueda de niñas y adolescentes desaparecidas y reconocieron que su relación con la trata es 100%. Sin embargo, descubrí que todavía no está terminado el protocolo de búsqueda con perspectiva de género. Ya está en proceso de elaboración, pero todavía no está terminado. De acuerdo con las leyes nacionales e internacionales, se debe aplicar la perspectiva de género cuando se trata de cualquier forma de violencia contra la mujer, incluyendo la desaparición. También se debe identificar cualquier motivo de género, patrón o práctica que pueda haber causado su desaparición y considerar el contexto de violencia en el que se encontraba la niña o mujer adolescente, tanto a nivel individual como en el entorno social. Diapositiva 5, por favor. Ahora sí, la pregunta, ¿cómo enfrentar este crimen de lesa humanidad? En estos 4 años de investigación he descubierto que hay muchos puntos que podrían ayudar a enfrentar este crimen. Pero hoy les presento 4 que, desde mi perspectiva, se me hacen los más importantes. Capacitación adecuada para agentes del Estado y aplicación correcta de protocolos de búsqueda con perspectiva de género. Porque si no, muchas autoridades se niegan a recibir las denuncias de desaparición, diciendo que se habrá ido con el novio o de fiesta, y otras piden que pasen más de 24 horas para recibir la denuncia, y eso es completamente malo porque las primeras horas son cruciales. A veces parece que la falta de acción de las autoridades es un mero problema de corrupción, y estas deficiencias permitieron durante mucho tiempo que las desaparecidas sean movilizadas por redes de trata de personas que hay en el país. Punto número 2, respuesta rápida de las autoridades, porque su respuesta lenta permite que muchas de las menores desaparecidas sean movilizadas en el interior o incluso en el exterior del país por redes de tratantes de personas. En los informes que leí, descubrí que había un caso de niñas que habían desaparecido en Puebla y fueron encontradas en bares de Nueva York, en Estados Unidos, y ellas mencionaron que durante las primeras horas las movieron. 3. Urge una nueva cultura de masculinidad, entre otros aspectos, para detener la desaparición de niñas y adolescentes con fines de trata de personas, específicamente explotación sexual, porque vivimos en una incultura, que a mí me gusta decirle, incultura machista, binaria y patriarcal, y la mayoría de las autoridades encargadas de las investigaciones son hombres. Y todo esto produce que no se tome en cuenta la perspectiva de género en las búsquedas como una prioridad. Por eso urge crear una cultura no machista ni misógina, sino con equidad de género. Además, según mis fuentes, existe la mentalidad de posesión del cuerpo femenino por parte de los hombres y esto crea todo tipo de violencia de género. Y 4, uno de los más importantes, generar conciencia y empatía sobre este problema porque los desaparecidos nos faltan a todos. Gracias. Fernando, muchísimas gracias. Como siempre, tienes un club de fans y yo quiero ser el presidente de ese club de fans. Gracias, Fernando. Maravillosa tu presentación y tu trabajo. Y sobre todo compartirles que, como lo han podido observar, esto tiene ya bastantes años que Fernando lo ha estado trabajando, investigando y tiene no solamente mucha pertinencia porque el hecho de que otro niño investigue desapariciones de niñas, niños y adolescentes es algo que tendríamos que agradecer en perspectiva no solamente de la sensibilidad, sino que precisamente es como se va construyendo ciudadanía. Entender que no es un tema solo de mi casa, mi comunidad, mi escuela,
sino que tiene que ver con lo que le pasa a otras o a otros, también tiene una implicación con nosotros directamente. Muchísimas gracias, Fernando, por ello. Y bueno, hay varios temas que se han venido colocando en esta aproximación que hemos tenido ahora. Vamos a mostrarles en un ratito los datos en el caso mexicano. Pero por acá, como lo apuntaban varias y varios de ustedes, tenemos que tener presente que esto está pasando en toda la región, en América Latina y el Caribe, pero no necesariamente está siendo documentado. En el caso mexicano actualmente podríamos decir tiene como ciertas características sui generis por lo masivo del hecho, tiene que darnos experiencias y lecciones en perspectiva de América Latina. Vemos con mucha preocupación cómo Perú y Centroamérica están creciendo con estas realidades y que amerita en consecuencia acciones de Estado. Recuerden que mucho de lo que insistimos es que todo esto implica obligaciones de las autoridades. Estas obligaciones se traducen en instituciones, en leyes, en presupuestos y claramente en que las cosas cambien. No tiene sentido solamente hablar del tema. Y por ello, lo que Fernando ha colocado en los pendientes es muy importante recuperar. Vamos a escuchar a Carla, que sigue con nosotros. Qué bueno que sigues acá con nosotros. Y hay por ahí alguna pregunta también, Carla, que te hacían respecto al protocolo. Si había alguna fecha sobre ello. Y también si tuvieras comentario, Carla, otro tema que planteó Fernando es el tema de las alertas Amber y Alba, que hay una confusión. Suelo aclararlo todo el tiempo, pero estas son herramientas, no son el protocolo, ¿no? Pero seguramente tú nos puedes contar un poquito más sobre ello. Sí, Por claro, favor, reaccionar un poco a las preguntas. Quisiera empezar con un punto que tocó Fernando y que yo no dije y creo que es importantísimo. Es sobre el porcentaje de niñas, mujeres adolescentes y mujeres jóvenes desaparecidas, ¿no? Porque si bien es cierto, o sea, si uno ve el universo de personas desaparecidas, las mujeres son aproximadamente el 25%, si uno ve el universo, ¿no? Ahora, si uno reduce ese universo a un universo de menores de 18 años, las niñas y las mujeres adolescentes constituyen el 53% de las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, eso nos muestra y nos indica, bueno, nos tiene que generar una alarma muy importante y nos muestra cómo el fenómeno varía dependiendo de la edad. Creo que eso es un tema, con tema de perspectiva de género que viene, decía Fernando, que se tiene que analizar de manera más profunda. En relación con el protocolo, decir que la ley general en México, la ley habla de 3 protocolos en términos de búsqueda e investigación. Habla del protocolo homologado de investigación, que aplica exclusivamente a las fiscalías de investigación de desaparición. Luego está el protocolo homologado de búsqueda, que implica a todas las autoridades que de alguna u otra manera estamos obligadas a buscar, es decir, comisiones, fiscalías, policías, incluso las autoridades que estén obligadas a darnos información, por ejemplo, o a prestar servicios en términos de desaparición, al recibir reportes, los consulados, ¿no? Migración, sistema penitenciario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy amplio. Y en tercer lugar, se habla, ya decía yo que un capítulo específico de la ley habla de niños, niñas, adolescentes. Se habla de un protocolo homologado de búsqueda de niñas, niñas, adolescentes, ¿no? En este momento, nosotros estamos, ojalá, por aprobar el protocolo homologado de búsqueda, ¿no? Donde sí hay una referencia específica y un principio rector específico para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que se entiende que tiene que permear en todo el protocolo, también en ciertas acciones de búsqueda, en búsqueda inmediata, ¿no? Se habla de la búsqueda inmediata y la presunción de delito cuando hay un menor de 18 años desaparecido o desaparecida. Sin embargo, esto evidentemente no implica que es el protocolo de búsqueda de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Esto tendrá que ser uno adicional que ante la pregunta concreta yo espero que podamos estar aprobando antes del fin de este año, ¿no? Que ya estamos trabajando y que, insisto, sus aportaciones serán muy importantes. Aquí quiero retomar a cuando hablaba
Fernando, pues de las alertas, ¿no? Las alertas no son los protocolos, ¿no? Sin embargo, evidentemente tienen que ser incluidos en los protocolos. El diagnóstico que tiene Fernando y que seguramente ustedes habrán escuchado o lamentablemente tenido la experiencia es que una cosa es que exista la alerta o el protocolo y otra cosa es que las autoridades lo apliquemos de manera inmediata, ¿no? Creo que también tiene que ver más, en el caso de niños, niñas, adolescentes, me parece que más el tema es que sí existe digamos, la figura, la herramienta, y no es aplicada, ¿no? No es aplicada y lo que hemos visto nosotros desde la Comisión Nacional es que entre mayor sea el adolescente o la adolescente, menos se aplica, ¿no? Es decir, no se asume que la búsqueda, por ejemplo, inmediata y de presunción de delito sea igual con una niña de 5 años que con un adolescente de 17, ¿no? Cuando en realidad la propia ley o el propio protocolo no distingue, simplemente son niños, niñas, adolescentes y el principio tiene que ser aplicado de manera indistinta, ¿no? Sin embargo, esto en la práctica no es así y no es así tampoco para niños y niñas, ¿no? Y para incluso, lamentablemente, pero cuando se aplica un poco más cuando entre menor la edad del niño y la niña sea, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos observado, pues creo que esa sería como la primera reacción, sí decir que ni el protocolo, ni el AMBER, ni la alerta, la alerta, ni el ALPA, ni el AMBER, perdón, son en sí el protocolo como tal, sino tienen que formar parte de un protocolo más amplio. Gracias, Carla. Solo comentar para ampliar que esto de la alerta AMBER surge en los Estados Unidos con el nombre de esta niña que desaparece y esencialmente lo que se busca es una respuesta del público para ayudar rápidamente a la identificación. La experiencia que tiene el Centro de Niños y Niñas Robados o Desaparecidos en los Estados Unidos establece que las 3 primeras horas después de la denuncia son claves. Se encuentra en el 97% con vida los niños, niñas y adolescentes si se realiza la búsqueda en las 3 primeras horas. Como ya explicaba Fernando, puede en muy poco tiempo trasladarse una niña a otro país, o incluso en esto que decía Carla, si un adolescente, un hombre o una chica adolescente salen de casa por problemas de violencia, al quedar en desprotección quedan literalmente en riesgo, por eso es que se les tiene que buscar. Y tristemente lo que ha sucedido es que se estigmatiza, no se les busca bajo la lógica, fue un berrinche, fue tal, y esto puede ir en contra de su propia vida e integridad. Muchísimas gracias por las precisiones. Tenemos aquí, sí, Fernando, te escuchamos y ahora vamos a ver los comentarios. Recuerden que podemos abrir el micrófono. Ah, ¿se va Carla? Perdón, Carla, muchísimas gracias, cuídate mucho. Hasta luego, mis respetos. Abrazo a todos y una disculpa, ahora sí me tengo que ir. Vale, cuídate mucho, Carla, gracias. Gracias. Fernando, te escuchamos. Bueno, quisiera destacar, en nombre de Carla, pues que hay 5 acciones del nuevo gobierno que han sido cruciales para combatir la desaparición. Aún queda mucho por hacer, mucho. Hemos heredado un problema enorme. Pero hay 5 acciones que quiero destacar que han sido muy importantes. Pues reconocer públicamente el problema de la desaparición en México, porque antes no se hacía, no existían los desaparecidos, no se sabía qué era, y el gobierno negaba y negaba que había desaparecidos, ni siquiera sabía qué era. Y ya se reconoció, ese ha sido un logro. 2, que ahora se pueden hacer búsquedas inmediatas sin necesidad de incluso presentar antes la denuncia. Ahí ya, como ya habló Carla, hay nuevos protocolos especializados que ella ha desarrollado junto con todo su equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y hay nuevos protocolos que se pueden activar sin necesidad de presentar antes la denuncia y se pueden activar en línea y de forma anónima. Ese es otro grande logro. 3, la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, porque en las administraciones pasadas estaba no desorganizado, estaba mal, completamente mal, una subcifra enorme y no había prácticamente casi ningún desaparecido, el registro no estaba bien hecho y ya se mejoró, ya está operando correctamente.
4, la elaboración del protocolo homologado de búsqueda de personas, que está increíble, es un buen logro. Y 5, la búsqueda de personas, incluso ahora en la pandemia, hay búsquedas, incluso en la pandemia, con todas las medidas de seguridad contra el COVID, y ciertamente no es suficiente, no es suficiente, pero falta mucho por hacer, mucho. Tenemos que combatirlo con todo lo que podamos, pero son 5 medidas que me gustó comentar, que son importantes. Efectivamente, Fer, muchísimas gracias por comentarlo. Bueno, ya nos dio tiempo de que hablara la comisionada Carla Quintana sobre este tema, pero se ha avanzado ya en el protocolo homologado de búsqueda. Esto es un mandato de la ley. En el caso mexicano se logró una ley sobre desaparición de personas cometida por particulares o desaparición forzada cuando intervienen autoridades. Y uno de estos mandatos era el protocolo de investigación, que ya está desde la administración anterior, y un protocolo de búsqueda, tratando de, como dijo Carla, diferenciar los dos temas. Uno es la investigación y otro es la búsqueda, y tienen que estar articulados. Lamentablemente, cuando uno u otro falla, el problema tiene que ver con no encontrar a la persona desaparecida. Así es que ya está, todavía no está aprobado, esperemos que muy pronto, y esto permitiría que tenga carácter obligatorio para la aplicación de todos. Un protocolo lo que va a ayudar es a que podamos saber si se está cumpliendo o no, que nos permita también tener datos mucho más precisos, y obviamente el gran objetivo es buscar a las personas y que sean localizadas. Esto está acompañado también en el caso mexicano. Colombia tiene mucha experiencia en ello también, de las fosas, porque lamentablemente muchas de las personas desaparecidas son víctimas posteriormente de homicidio o feminicidio, y son enterradas en fosas clandestinas. La búsqueda que han hecho las familias de estas personas desaparecidas es impresionante y ha permitido localizar literalmente miles de fosas en nuestro país, y viene toda una tarea de, digamos, científica para poder identificar los restos de estas personas, y ahí se acaba de crear en el caso mexicano un mecanismo forense para la búsqueda de personas. Bueno, esto estamos hablando de, precisamente, como decía Fernando, respuestas del Estado mexicano frente a esta crisis de derechos humanos que sigue vigente. Lo más grave del hecho es que la desaparición no para, continúa siendo muy grave, y precisamente la necesidad de reflexionarlo, y retomo tus palabras, Fernando, de que muchos niños, niñas y adolescentes no saben que está sucediendo esto, pero necesitamos hablarlo, porque el gran problema siempre de cualquier hecho delictivo es pensar que a nosotros no nos va a suceder. Y esto, lamentablemente, en el caso mexicano, ya no es un tema de una zona o de alguien que al inicio sucedió mucho el estigma, es que seguramente andaba en malos pasos, ¿no? No tiene que ver con eso, tiene que ver con escenarios de crimen organizado, tiene que ver con la impunidad, como ya lo apuntó Fernando, y con la fragilidad de la respuesta de las instituciones para evitar que esto siga sucediendo. Por eso es que las comunidades, las familias, los niños, niñas y adolescentes, tenemos que hablar del tema. Y bueno, por supuesto, maravilloso que Fernando lo ha investigado y lo tiene muy documentado, pero esto también tenemos que hablarlo con nuestras hijas e hijas, con los niños y niñas con los que trabajamos, porque eso es una realidad. No para que, digamos, los asustemos, sino precisamente para tomar medidas de protección. Vamos a hablar un poquito sobre ello. Quiero agradecer profundamente a las personas que nos están colocando por acá sus comentarios. Reiteramos la petición, por favor, no pongan sus datos personales acá. Es un tema de seguridad digital. Y recordarles que las constancias se dan en los seminarios latinoamericanos que están sucediendo cada mes aproximadamente. Estos diálogos son abiertos a todas y a todos, están disponibles también en nuestro perfil de Facebook, pero estos no se entregan constancias. Solo para explicar brevemente, el criterio de las constancias es porque es un seminario o temas consecutivos que se busca recuperar contenidos y que les deje un tema concreto para su práctica profesional. Lamentamos la confusión si es que algunas personas creen que participar en estos webinars representa constancia. Reitero, no es el caso, y por ello invitarles a que no pongan sus datos personales por acá, por favor. Queremos agradecer muchísimo a María Godínez, que está desde Guatemala,
María Ober, que está desde Ecuador. También está nuestra colega de Rosa Herrera, de Loja, Ecuador, de Argentina, de Río Negro, desde la Patagonia, Argentina, Río Negro, Mónica Elba. Muchísimas gracias. Argentina, por cierto, aprovecho el anuncio. Estamos en proceso, pero no fue posible, pero vamos a tener un diálogo al que ya está anticipadamente invitado Fernando, con una de las personas emblemáticas de las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, ahora que Mónica Elba está por acá. En breve tendremos un diálogo con Estela Carlotto, ya estamos coordinando la posibilidad de fechas y demás. Ojalá sea posible pronto y les invitaremos. Nos parece que es muy importante escuchar a referentes tan importantes en la región como Estela Carlotto, que nos pueden hablar pues, de lo que la experiencia argentina ya ha representado, particularmente en la localización, ya muchos años después de los nietos, digamos que se les ha llamado, de las abuelas de la Plaza de Mayo, y que ha sido realmente pues grandes historias, tanto de lucha como de dolor, pero por supuesto de la necesidad de que estas cosas no se repitan. Así es que, bueno, abrazos a Mónica, a Elba, hasta la Patagonia Argentina. También está Sandra Domínguez de la Ciudad de México, Laura Ángela de Jipijapa, muchísimas gracias. Bueno, perdón que no voy a mencionar a todas y todos, me estoy saltando varios. Flor de Rocío de San Luis Potosí, también de Trujillo, Perú, Carmen Nelly, muchísimas gracias. También está por acá del Cipina, Blanca López, del Cipina de Salvador Alvarado, entiendo que es un municipio de México, gracias. También está Jenny Naupay desde Perú, por acá también está Elizabeth Cobo, muchísimas gracias. También de Tierra del Fuego, Argentina, Luciana, muchísimas gracias por acá también de Morelos, México, de Honduras, gracias a María Álvarez, desde Salta, Argentina, Rosa Clara Burgos, también Perú, de Guanajuato, México, Elba Martínez, Mayra Aguilar de Ecuador, muchísimas gracias. Voy a tener que saltarme muchísimos. Agradecer nuevamente su participación. Si tienen comentarios, por favor, preguntas a Fernando sobre ello, fantástico, podemos abrir el micrófono, tienen que abrir su manita. Comentarles que todo esto está en el perfil de Facebook y lo estaremos compartiendo. Y vamos a mostrarles rápidamente, voy a mostrarles lo que comentaba Carla hace un momento del registro y cómo se puede, ya se lo pusimos en el chat para que vean los datos, voy a compartir ahora pantalla. Este es un registro dinámico, se está actualizando literalmente todos los días. Recuerden que México es un país literalmente enorme, además, somos una república federal, tenemos 32 entidades federativas con autonomía propia, con constitución propia, y esto tiene sus ventajas en la democracia, pero tiene muchas complicaciones en la implementación de acciones, como ya apuntó Fernando. Entonces, esto que ustedes ven acá es la sección de estadística por filtros. En la pantalla creo que se alcanza a mirar que yo le puse un filtro de 0 a 17 años, y como hay datos que no tienen una cifra exacta, es decir, no se sabe de la edad de la persona desaparecida, sino se calcula la edad, así el registro lo permite. Lo importante es saber que la persona está desaparecida, pero se considera menor de edad, entonces se coloca cifra de edad de referencia. Ahí se le pueden poner muchos filtros que yo no estoy colocando ahora mismo, y vean ustedes los datos al día de hoy, desde el 15 de marzo del 64, que es el primer registro, al 25 de agosto de este 2020 a las 11:34, hace unos 20 minutos. Y eso significa que en el caso de México hemos tenido 69,480 reportes de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Del lado izquierdo ustedes observan las personas desaparecidas y no localizadas. Hay un profundo debate sobre el tema de desaparecidas y no localizadas. Y me permito brevemente contarle. La idea de no localizadas es que se presupone que la persona de manera voluntaria se ausentó, pero que está bien, que no está en riesgo. La persona desaparecida no se sabe nada de su paradero, en consecuencia se considera en riesgo. Sin embargo, las familias, los colectivos de familiares de víctimas de desaparición,
cuestionan mucho el concepto de no localizada, porque esto en realidad ha significado, como ya lo apuntaba Fernando, que no investiguen y que no las busquen. Cuando en realidad, en tanto, para nosotros es un principio básico, es si hay una denuncia, si el niño, la niña o la persona no está en su contexto familiar y, digamos, de protección, o no está en una institución, incluso una cárcel, un hospital, o incluso terriblemente en un servicio médico forense, sigue desaparecida y su vida, su integridad, su proyecto de futuro está en riesgo. Por eso es que tienen que ser buscados. Y Carla al inicio de la conversación hablaba sobre el derecho de las personas a ser buscados. Entonces, es por eso muy importante, digamos, tener aquí la diferencia de datos. Vean, es muy, muy inquietante que de casi 70,000 denuncias de desaparición en todos estos años, tengamos el dato de 17,292 niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Abajo se alcanzan ustedes ver el recuadro gris, 17,042 desaparecidos y personas no localizadas 250 con este debate que les he contado. Y observen que de estas denuncias 52,000 fueron localizadas y 655 fueron localizadas sin vida, ya sea en algún servicio médico forense, en una fosa, y 51,523 fueron localizadas con vida. Estos son los datos que permite el sistema ubicar en el mapa. Bueno, seguramente muchas y muchos de ustedes no conocen, somos 32 entidades federativas, y el Estado de México, vean ustedes aquí el dato, es impresionante, sigue siendo el lugar más, con más denuncias de desaparición, fundamentalmente de mujeres. También es el estado que ocupa el primer lugar de feminicidios en nuestro país. Nuestro país, México, es bastante machista, pero hay entidades donde además del machismo, la impunidad, la corrupción, hace que las cifras sean literalmente brutales, como esto que estamos mirando. Guanajuato, vean por acá también está el otro dato, Tamaulipas en el norte del país, incluso el crecimiento en casos como Yucatán. Por eso es tan importante los datos para poder tomar decisiones oportunas. Bueno, vamos a compartir esta liga también con ustedes, ya se las hicimos, déjenme, voy a dejar de compartir. Y tenemos aquí algunas preguntas que nos están haciendo. Y Fernando, agradecería si tú también nos puedes ayudar a contestar. Por acá, sí, nos preguntaban también sobre el tema del protocolo de actuación o de búsqueda para personas menores de edad. Fer, ¿tú cómo considerarías que debería de tener, qué pasos deben de seguir las autoridades cuando alguna familia o alguien reporta la desaparición de un niño o una niña? Sin saber exactamente qué ha sucedido, ¿qué sería lo primero desde tu punto de vista o lo que has estudiado que tendrían que hacer las autoridades? De una niña y bueno, adolescente mujer se tenía que aplicar se tendría que aplicar primero pasos pasos principales que serían aplicar la perspectiva de género y no generalizar y decir se fue de fiesta, se fue con el novio, se escapó porque era una niña en malas, la desaparecieron porque tenía el escote muy largo. No, dejar al lado todo eso y concentrarnos en una búsqueda inmediata en base a estos puntos. ¿Dónde desapareció? Si el lugar donde desapareció era un corredor de trata, si no tenía violencia, si tenía problemas con sus padres, por ejemplo, una familia disfuncional, si era una niña de la calle, tenemos que tomar pequeños detalles en cuenta, porque si era un corredor de trata, tenía problemas con sus padres y era vulnerable. ¿A qué me refiero con vulnerable? Así era indígena, así no tenía buenos estudios, todos esos puntos son factores. Entonces, gente puede, ¿cómo le puedo decir? Secuestrar, bueno, desaparecer a la chica, o puede una persona enamorarla y llevársela bajo la promesa de amor y tierras, y eso puede llevársela y pues causarle mucho daño, y pues todo esto de la trata sigue.
pueden engañarla, entonces tienen que tener todo un programa riguroso donde se den cuenta de todos estos factores que afectan. También búsqueda inmediata, rápida, una vez que tienen en cuenta, ok, desapareció aquí, probablemente fue tratada, era mujer, probablemente la engañaron. Entonces, una vez que tienen todo eso, iniciar una búsqueda inmediata, no esperarse 24 ni 72 horas, iniciar una búsqueda inmediata, porque aunque sí se haya ausentado por gusto propio, sin decir, aún así se tiene que buscar. No es así de, luego aparece, no, se tiene que buscar. Entonces, no dudar de las denuncias, decir, ok, esto, bien, vamos a buscarla, y movilizarse automáticamente. No, ni una respuesta lenta, ni una inacción. Y pues también te tienen que checar el interés superior del niño, porque si en ese Ministerio Público hay 100 denuncias y la del niño es la que están presentando, la del niño se tiene que hacer primero, porque se tiene este interés superior de la niñez. Todas estas medidas son las que se tienen que utilizar. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias. Nos cuentan, por ejemplo, nuestra colega de El Salvador, que después de los acuerdos de paz, las desapariciones continúan. También nos cuentan que en Salta, Argentina, hay bastantes casos de desaparición. Bueno, sí, es importante comentar, como hacíamos referencia, y preguntaba por aquí otra colega, si hay algún tipo de vínculo en estas desapariciones que se están dando en varios países. Como ya lo apuntó Fernando, sí hay una alta probabilidad que sean redes criminales transnacionales de trata de personas, fundamentalmente mujeres adolescentes que con mucha frecuencia, como lo explicaba Fernando y también lo ha explicado Carla, pues están acá detrás los grupos del crimen organizado. Recuerden que después de la venta de armas, el tráfico de personas es la segunda fuente de ingresos criminales. Es mucho dinero. Y bueno, como que cuesta trabajo entender en nuestra cabeza que en este momento histórico, 2020, con Internet hiperconectado, con la posibilidad de conocer el genoma humano y desarrollar viajes a Marte, sigamos teniendo personas esclavas. Pero la historia nos da cuenta que ahora numéricamente tenemos más personas esclavas que incluso en las épocas antes, prefiero en siglos anteriores en la época del esclavismo. Y esto se da por impunidad, como lo apuntó Fernando, se da claramente con la complicidad de autoridades a nivel municipal o local, y cuando los sistemas de justicia y de investigación o están corruptos o no hacen su tarea. Y esto precisamente es lo que buscamos muchas y muchos desde la ciudadanía, de exigir que se cumpla con las leyes y que se coloque, como lo apuntó súper bien Fernando, el interés superior de la niñez y la perspectiva de género, que te agradezco profundamente, Fernando, que lo coloques. Por cierto, ya tenemos una nueva integrante del Club de Fans, Soledad Berrios, desde Mendoza, Argentina. Bueno, nos coordinamos, Soledad, para organizar el club. Bueno, oye, Fernando, sería aprovechando que nos cuentes también en un momento cómo tú con otros adolescentes se están organizando para el próximo 28. Este viernes ya van a tener o van a arrancar ustedes su ciclo de webinars, así como pero organizado totalmente por ustedes. Yo tengo mucha emoción por ello. Ahorita nos contarás también. Déjame nada más entonces aquí agradecer muchísimo a colegas que nos están escribiendo desde Quito, Carmen Rosario, Alicia Rizzo, dice: qué desafortunado panorama y excelente la visión, el trabajo y la sensibilidad de Fernando, lo amamos. Carmen Rosario, ¿qué medidas se tomarían para lograr la erradicación de la desaparición de niñas y niños? Y pregunta que por qué hay niños vendiendo en las calles. Qué bueno que lo tocas, Carmen Rosario, porque tenemos que diferenciar a los niños y niñas que sobreviven en el espacio público de lo que serían redes de trata. Eso, por supuesto, que es un tema que tenemos que ver. Por acá pregunta María Alexandra. Dice: buenos días, tengo una inquietud. Llevo meses escuchando los talleres y no me ha llegado ningún certificado. Lo comentamos después, inmediatamente, mi colega Christopher, para reiterarlo, María Alexandra, que estos webinars son diálogos virtuales para todas las personas que estamos interesadas en los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los seminarios que organizamos cada mes son los que dan certificado, porque tienen otra lógica, que tienen otra dinámica. Así es que agradecemos que estés acá con nosotros.
Confiamos en que esto pueda ser muy rico para su vida, para su trabajo. Por acá nos dice Ricardo Efraín que la frustración social y la imagen de desinterés de las autoridades es lo que genera desconfianza. Efectivamente. Gracias también, Ricardo, por hacerlo, por compartirlo. Compartimos esta dinámica. Nos decía Alfredo también, Alfredo Vicente, que en la actualidad hay muchos niños y adolescentes que están como desaparecidos en Salta, Argentina. Acá en Perú también Janet Deza nos comparte que hay un gran porcentaje de mujeres y niñas y niños desaparecidos. Dice ya, Tatal, bueno, pregunta por acá Jorge Butrón si vamos tarde con el protocolo de búsqueda específico para niños y niñas. Carla comentó que hacia fin de año estará seguramente el protocolo. Compartirles que varias organizaciones ya estamos en esta consulta a través de la Comisión Nacional de Búsqueda para poder avanzar en ello. Como lo comentó Carla, también es súper importante que se apruebe el protocolo homologado de búsqueda en general, digamos, que se está por presentar recién. Así es que confiamos que esto pueda aprobarse. Y bueno, tenemos por acá, si me dicen, creo que tenemos otros. Nos preguntan acerca de los materiales y las presentaciones. Sí, vamos a tener para compartir estos materiales. También entiendo, Fernando, que nos compartirás tu presentación. Pregunta por acá Camilo Claret, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación, las redes sociales y las aplicaciones para la búsqueda y el hallazgo de niños y niñas desaparecidos? Muy importante, Camilo, esta mirada completa porque efectivamente se requieren grandes pedidas de ayuda y de apoyo. Por acá, bueno, varios piden tu presentación, Fernando. También Claudia en Facebook, Claudia Sher dice, a partir de la pandemia, cambió la forma de explotación de trata, ya que se llevan directamente a la casa, se las llevan directamente a la casa del cliente. Tina Mena dice, en Chile últimamente han desaparecido muchas mujeres y aparecen muertas. Sí. Por acá Camilo ya hizo la pregunta de el tema. Tenemos también un fragmento de un video para mostrar de lo que ha trabajado Fernando. Por acá Ángel Alfaro dice, los registros policiales dan cuenta de 297 personas desaparecidas en los 2 primeros meses de 2020, para un promedio de 5 extravíos por día. Efectivamente, lo comenta Alejandra Alfaro. Bueno, hay más comentarios por acá. Dice Matilde que Carlota, que sí, es un poquito difícil imaginar que esto en nuestra cabeza, meterlo a la cabeza que están sucediendo estas cosas en este momento. Alfredo Vicente, si escuchamos a los, Alfredo Vicente Aguirre, si escuchamos a los adolescentes, podríamos tener un importante aporte a este tema tan preocupante. Gracias, Alfredo, desde Salta, Argentina. Pregunta por acá también, comenta Marta María de la Rocha, bueno, manda saludos, sí, de Cipina, Sinaloa, y pregunta por las diapositivas y los documentos. Sí, los vamos a compartir. Yuneiri Ramírez dice, las chicas son las más vulnerables, son usadas como esclavas sexuales. Sí, lamentablemente esto es lo que está sucediendo. Bueno, más saludos a Fernando. También, por ejemplo, Alejandra Alfaro hace la acotación también que hay que considerar que en contextos de guerra hay desapariciones, ¿cierto? Eso es un tema que está viviendo Colombia en su momento, Centroamérica y México, que aunque no es una guerra declarada, claramente tenemos violencia armada por todos lados. Vale, bueno, pues gracias por sus comentarios. Hay aquí un comentario de Alejandra Alfaro. La Fiscalía de El Salvador registró 1,800 desaparecidos en 2019. Considerando el tamaño del país, sí es una cantidad enorme que por supuesto tiene que llamarnos profundamente la atención. Por acá, preguntas. Nora Niño, ¿se identifican características distintas en cada una de las hipótesis que se manejan de la desaparición? Matilde Carlota, ¿creen que el tema de la desaparición de personas y con la sabida expresión de hay personas que no tienen ningún valor y por ende no importa si viven o mueren, pues a nadie le importará? ¿Crees que eso exista por ahí? Ahorita escucharemos tu opinión, Fernando. Gracias, Matilde, por tu pregunta. Adriana Arreola, gracias por visibilizar el tema. Una felicitación a los panelistas. Ya hemos visto cómo durante el confinamiento se incrementó la violencia en México. Y pregunta, ¿existen estadísticas sobre desaparición de jóvenes, niñas, niños y adolescentes desde que inició la pandemia en México?
sí, vamos a ver ahora en la pantalla, si les parece. Y Alejandro Alfaro, ¿cómo podemos participar en sus webinars? Perfecto, aquí lo estaremos anotando en el chat. Muy bien, vale, pues, Fernando, ¿te parece si vamos cerrando esta conversación? Pues ha sido intensa, hay bastante tema que pareciera que no se agota, y me gustaría ir escuchando, si es que alguna de las preguntas que se plantearon te parece que tienes alguna opinión. Dice por acá Mica Curte, importante socioeducar en el buen trato a la infancia para evitar el maltrato y la desaparición. Los niños, las niñas que viven violencia física están en riesgo. Efectivamente, Milka, muchísimas gracias por destacarlo. Pregunta Yuneide, ¿qué acciones deben tener en cuenta los padres y madres de familia para identificar que sus hijos están en peligro? Pues les agradecemos sus comentarios. Mantengamos la conversación en redes sociales usando el hashtag Niñez Primero. Así es que, pues te vamos escuchando. Fer, si quieres, redondemos este tema y después dejamos en lo último para que nos platiques de la actividad del viernes. ¿Te parece? Vale, pues escuchamos tus reflexiones sobre estas preguntas. Ok, bueno, son varias preguntas y muy importantes todas, entonces voy a ir contestando conforme las oí lo más rápido que pueda. Pues, por ahí oí la de qué pasa con los niños que están vendiendo cosas en la calle. Pues principalmente muchos de ellos son, bueno, desaparecidos que les dicen, tú vas a vender esto porque para generarme ingresos. Sí, muchos niños que están en la calle vendiendo cosas son desaparecidos. También otros niños los explotan sus papás. Entonces, pues sí, ese es un tema muy, muy largo, no soy experto en ese. Después, ¿qué papel deberían tener los medios de comunicación? Pues no revictimizar, no hacer campañas de en algo andaban, no hacer campañas de se lo buscaron, no hacer campañas de no importa, no existen los desaparecidos, no, no dejarse, bueno, comunicar lo que pasa sin morbo, sin amarillismo extremo, y decirle a la gente que hay que tomar conciencia de lo que sucede. Es muy importante el papel de los medios de comunicación, y también pues, apoyar a los familiares de los desaparecidos y no mostrarlos como, pues, se lo buscaron, sus hijos se lo buscaron, no. ¿Qué más? Pues hay mucha desaparición de menores de edad, niñas, porque se ve tristemente a las personas como un objeto, y mucho más a las mujeres. Entonces, se cree que bueno, muchas veces la mujer no es una persona, no es un ser, es un objeto para algunos hombres. Entonces, yo puedo explotar ese objeto, puedo tenerlo a mi favor, puedo tanto prostituirlo como tanto violarlo yo, y eso eso está mal, 100% mal, eso no debería existir. He visto documentales y testimonios donde dicen que las tenían a todos así como formaditas para que el que las prostituía escogiera cuál quería. Y eso, ¿a qué suena? Suena como un supermercado. Tú tienes todas las verduras y tú dices, escojo la más fresca. Y pues las personas no son objetos que se puedan comprar, no son cosas que digas, mira, esta me gusta, vamos a violarla. O sea, no. Todo por eso digo que tenemos que cambiar la cultura. Vivimos en toda Latinoamérica una cultura muy machista, muy patriarcal, muy binaria, donde los hombres gobiernan, los hombres, bueno, yo me considero de las nuevas masculinidades porque estoy en contra de todo esto, y de esto tenemos que crear nuestra nueva masculinidad de que la mujer no es un objeto, y de que la mujer tiene las mismas oportunidades, y de que la mujer tiene derecho a decidir, y de que la mujer no puede ser explotada, de que la mujer no puede tener un acto sexual si ella no quiere. Entonces, eso se me hace muy importante destacar. Muchísimas gracias, Fernando, y te agradezco profundamente que coloques el enfoque de género, precisamente porque persiste particularmente la desaparición de mujeres, adolescentes y jóvenes, los feminicidios, toda esta violencia sexual, precisamente por esta cultura machista que tenemos que romper. Y te felicito porque, pues digo, adolescente problematizando, hemos trabajado ya varias ocasiones estos temas, y por supuesto quienes tenemos más años y nos formamos en esa cultura,
tenemos un gran desafío personal y profesional para cambiarlo y no repetirlo. Así es que te agradecemos por destacarlo y claramente tiene un vínculo fuerte con este crimen de lesa humanidad. Queremos, para cerrar, agradecer nuevamente a todas y a todos ustedes por estar acá, invitarles a que con sus hijos e hijas lo hablen. Reitero, no como un tema de nos puede suceder, sino precisamente para que no nos suceda. Y esto tiene 3 recomendaciones básicas. Tienen que conocer ustedes su entorno de niños, niñas y adolescentes, quiénes son sus amigos, amigas, sin invadir, por favor, nunca espíen ni se metan de manera desautorizada a sus cosas personales. Es su derecho a la privacidad, pero la confianza será la oportunidad para que ellos y ellas les compartan con quién están, con quién salen, con quién se ven, cuánto tiempo, tener pues la confianza para poder comunicarse en cuánto tiempo retornan, si por alguna razón pierden contacto, se le acabó la batería del celular o lo que haya sucedido, en cuánto tiempo se considera un riesgo y una alerta, tener la posibilidad de responder rápido con un entorno de seguridad para confirmar que se está bien y obviamente si hay alguna duda, la más pequeña, en esto no hay exageración. Es mejor pedir apoyo a las autoridades, denunciar y a partir de ello felicitarnos todas y todos si lo encontramos o la encontramos bien. Después identificamos qué fue lo que sucedió, pero lo central es que estén bajo protección y resguardo de su familia y de las instituciones. Así es que muchísimas gracias a todos y todas por estar acá. Vamos a escuchar a Fernando que tiene un anuncio para este viernes. Cuéntanos tantito cómo va a estar y por qué hay que participar el viernes en este inicio de otro ciclo de webinars. Te escuchamos, Fer. Por supuesto, tengo el comercial bien planeado. Si eres un niño, una niña o adolescente y te gustaría conocer un proyecto donde tus opiniones y tu voz sean escuchadas y además conocer temas súper importantes de América Latina y el Caribe que nos afectan a todos, pues te invitamos a conocer Nuestra Voz Cuenta este 28 de agosto con nuestro primer webinar de un ciclo hecho por niñas, niños y adolescentes de toda América Latina y, bueno, y jóvenes para niñas, niños y adolescentes de toda América Latina, donde tratamos temas que nos afectan a todos, como la desaparición, obviamente sin morbo, sin amarillismo, con todos los temas, violencias, desigualdades sociales, y también si eres un adulto y te llama la atención, de igual forma eres completamente bienvenido. Recuerda este 28 de agosto a las 11 de la mañana, Nuestra Voz Cuenta. No te lo pierdas por nada del mundo porque va a ser la inauguración y va a estar increíble. Efectivamente, va a estar súper increíble, Fernando. Vamos a estar bastante atentos. Muchísimas gracias. Y animarles a que lo puedan compartir con sus hijos e hijas, con los compañeros de escuela. Anímense para que puedan, pues así como lo están haciendo un grupo de niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes, comenzar a organizarse desde su propia mirada, con sus temas de preocupación. Y bueno, obviamente nos toca a las personas adultas acompañar y respaldar. En eso estamos. Fernando, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Gracias a todas y a todos los que han estado y animarles a que hablen de este tema. La desaparición de personas es un crimen de lesa humanidad, nos afecta a todos, nos deja a toda la humanidad en su conjunto sin alguien importante y por eso la urgencia de denunciarlo, de forzar a que las autoridades cumplan con sus obligaciones y de prevenir que esto no se repita. Así es que muchísimas gracias, Fernando, otra vez, gracias a todas y a todos. En Facebook recuerden que se queda el perfil, compártanlo y sigan con el hashtag Niñez Primero. Vamos, gracias. Viernes en Nuestra Voz Cuenta, protegiendo redes de infancia. Muchas gracias, Juan Martín. Viernes. Gracias. Abrazos, Fer. Creo que no sé si nos quedamos sin cortinilla, pero se supone que vamos a una cortinilla. Así es que nuevamente gracias a todas y a todos. Fallos técnicos.